Els divendres, d'11 a 1 de la nit, tens una cita amb els fenòmens estranys a Ràdio Platja d'Aro. Informe Enigma. Misteris. Experiències paranormals d'un equip d'investigació dirigit per Jorge Ríos. Informe Enigma. Cada divendres nit a Ràdio Platja d'Aro. A las 3:15 de la madrugada del 13 de noviembre de 1974, un joven de 23 años llamado Ronald DeFeo Jr. deambulaba en la oscuridad de su casa situada en el 112 de la avenida Ocean con un rifle en las manos. Minutos después, acabaría con la vida de su padre, de su madre y de sus 4 hermanos. Posteriormente, aseguraría que unas voces le obligaron a hacerlo, desplazándonos hacia la casa de Amityville. Fire emergency. Please don't talk, just listen. I'm sorry I killed that girl. I stabbed her 40 times. Kimberly Compton was the first one. Overseas. Oh, I don't know what's the matter with me. I'm sick. Te recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. 1 de enero de 1976, 12:02. Amityville, Nueva York.
Después de la última campanada del año, Kathy Ladd lleva a su hija Missy a la cama. Buenas noches, cielo. Va al salón y se sienta frente a la chimenea. De pronto, una figura encapuchada se materializa en las llamas. Es un demonio procedente de otra dimensión. Esta es la historia de terror de Amityville. Una figura fantasmagórica moviéndose por la habitación. Una puerta que se abre sola. Un repentino descenso de la temperatura. Muchos creen que se produjeron sucesos violentos o trágicos en ese lugar. El caso más conocido lo experimentó la familia Ladd en su hogar de Amityville en 1975. Voces incorpóreas. Objetos que se mueven solos. Incluso espíritus demoníacos tomando la forma de animales o niños. La casa de Amityville. El 13 de noviembre de 1974, la familia DeFeo fue asesinada por su hijo mayor, Ronald DeFeo Jr. Desde ese momento, esta casa se le ha etiquetado como la casa más encantada del mundo o la casa más diabólica. Para aclararnos algunas cuestiones sobre este lugar, tenemos esta noche a un ya colaborador que estuvo con nosotros en el programa de la tabla de Ouija, Iván Mourin, director de cine, escritor y criminólogo. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Estás de acuerdo con el apodo que se le pone a la casa de Amityville? Bueno, a ver, la fama se la han ganado sobre todo a raíz del libro que se hizo en 1979, se encargó de hacerlo el periodista Jane Ampson, y que lo llamó Horror en Amityville, explicando por la historia de la familia Lutz y de los 28 días que se alojaron en esta casa y de todas las experiencias paranormales que sufrieron en ella. Si estoy de acuerdo o no, habría que acudir a toda la documentación, a la historia que hay detrás, a la versión que cuentan los Lutz y a lo que ocurrió realmente, ¿no? Que todo pinta que fue un fraude. Entonces, tú, a título personal, ¿no crees que el apodo de la casa, o sea, que esa casa esté encantada, por decirlo de alguna manera? No lo creo porque además se sabe por los propietarios anteriores, no anteriores justo de esta familia de los Lutz, porque hubo una tragedia con la familia anterior, con los DeFeo, pero sí que la gente que hubo antes y las familias que hubieron posteriormente aseguran que en ningún momento ha habido un fenómeno paranormal, ¿no? Es más, es decir, la familia, por ejemplo, los Cromarty, que fueron los que compraron la casa después del caso de los Lutz, llegaron a demandar a la familia Lutz y al autor del libro, a Jay Jansson, por difamación, ¿no? Por darle esta fama a la casa y por no poder vivir tranquilos porque la gente acudía a la casa y quería saber más y querían hacerse fotografías y querían entrar y pedían investigaciones, etcétera, etcétera. ¿Esta familia fue la que consiguió que cambiaran el número de la casa? Pues se cree que sí, pero bueno, a ver, sigue apareciendo como el 112 de Ocean Avenue, pero bueno, las modificaciones sí que vendrían a raíz de ellos y de esta demanda, para que la gente dejara de acosarlos, y más a raíz sobre todo de las películas que se hicieron posteriormente, porque la casa es tiene unas características muy especiales, ¿no? Como para reconocerlas.
Pues si te parece, Iván, antes de... Bueno, casi todo el mundo conocerá a Amityville, pero para quien no lo conozca, si quieres hacemos contamos su historia desde sus orígenes, porque parece que también hay algo de mentira en lo que se va contando. Sí. Es cierto, o sea, la casa se dice que se remonta a los indios nativos Shinokooks, que eran frecuentes de la zona, y que se encargaban pues precisamente en ese recinto a los moribundos y los enfermos de dejarlos allí para que acabaran sus días. Entonces dicen que en el siglo XVII un acusado de brujería, expulsado de la famosa ciudad de Salem, de Massachusetts, donde hubo tanta matanza y ajusticiamiento de brujería, se instaló allí y construyó allí una casa, y que allí continuó haciendo toda clase de rituales, pero luego en 1928 es cuando hacen la casa actual, tal como se conoce hoy en día. Y aunque dicen que anteriormente, antes de los DeFeo, en esta leyenda que quieren transmitir, las familias duraban muy poco, posiblemente por algo que podría haber despertado John Catchum, que en realidad, mirando los documentos de Salem, no aparece esta persona, o sea, se supone que es un personaje de ficción que realmente no existió. Lo que es también cierto es que es que las familias anteriores de Ronald DeFeo y de la familia DeFeo y de la tragedia que hubo no sufrieron ningún tipo de percance relacionado con fenómenos paranormales. O sea, digamos que los primeros indicios de fenómenos paranormales ocurren tras la masacre de los DeFeo. O se empiezan a dar a conocer a partir de ese momento. Exacto, o sea, es el 13 de noviembre de 1974 cuando Ronald DeFeo, el hijo mayor de esta familia, asesina a sus padres y a sus 4 hermanos. Les suministra unos somníferos para que no lleguen a despertarse en el momento en que vaya a realizar el ataque, y les dispara con un rifle Marlin. Además es algo que está totalmente premeditado, porque claro, él dice que él culpa a unas voces que le incitan a matar, ¿no? Y que él considera que vienen de esta casa, ¿no? Es una entidad maligna que lo obliga a matar a su familia. Pero en el momento antes de notificar a la policía y a las personas más cercanas que habían a la zona sobre este incidente, se baña, tira las pruebas, es decir, se deshace de este rifle, de cartuchos y de la ropa ensangrentada para no quedar como culpable. Incluso he llegado a leer que desde que comete los asesinatos hasta que va al bar cercano, digamos, a decir lo que ha pasado, incluso llega a visitar a su novia a su casa. Sí, por eso que no es que sucede, y además con un arrebato de esta posible locura, haga alguna locura, o trate de suicidarse o ataque a la gente, ¿no?, que se vaya encontrando, como ha sucedido en otros casos, ¿no? Sigue totalmente tranquilo, y además esa frialdad como para tratar de deshacerse de las pruebas. ¿Conocemos algún tipo de antecedentes ya en la familia que llevara a Ronald DeFeo a hacer esto, digamos, de alguna manera, como tú has dicho, premeditada y lógica, y no pensar que era abducido por fenómenos paranormales? A ver, han salido teorías, además a raíz de un segundo libro realizado, que se ve que se hizo en 2002, con una entrevista que hicieron directamente a Ronald DeFeo para conocer su versión sin tener que estar sometido a la presión mediática, a la presión de la policía y de todas las fuerzas estatales que estuvieron metidas en el caso, y la que decía que no había sido él solo, o sea, que su hermana Dawn, que sería la segunda, había participado también en el crimen, que había sido algo premeditado, y que que había sido cosa de los dos. Es más, en el caso de esta chica, de su hermana, se habían encontrado restos de pólvora, y que se piensa que fue ella la que cometió la gran mayoría de crímenes. Entonces podemos entender que quizás si ella también estuvo entre las víctimas, o entendemos así que quizás Ronald DeFeo tomó represalias contra ella. Posiblemente. También tengo... Porque claro, además,
claro, no es el clásico tiro de suicidio, ¿no? que se realizaría, o sea, fue cometido por una segunda persona. También tengo entendido que la primera versión de Ronald DeFeo, o una de las primeras, llegó a decir que había sido incluso su madre quien le había ayudado. Sí, bueno, a ver, él fue tanteando, ¿no? Como suelen hacer muchos criminales, de intentar exonerar su culpa, y lo más fácil es intentar, pues, buscar ese otro culpable que además no va a cantar, ¿no? O sea, no va a delatarlo y no va a buscar el defenderse. O sea, es tan fácil como coger, culpabilizar a una persona que ya está muerta y que no va a dar su testimonio. Lo que pasa es que, claro, fue a raíz de la presión de estos interrogatorios. Incluso supongo que en algún momento llegaría a flojear su propia moral, ¿no? Lo que hizo que acabaran descubriendo de que todo apuntaba a que había sido él el culpable. El móvil, Iván, ¿sabemos cuál fue el posible móvil? Pues él ha seguido defendiendo el tema de esta entidad quizás pues con la intención de reducir la condena, ¿no? La condena, y de que lo juzguen como una persona con una enfermedad mental y no como un criminal más, ¿no? Para que la pena no sea más grande. El motivo real no se acaba de saber porque, bueno, él va, aunque sí que en los últimos años parece que ha cambiado un poco su testimonio, su versión sobre cómo cometió el crimen. No ha acabado de dar una versión como para que realmente la gente crea que no sea pues eso, un caso que él haya cogido y haya decidido pues acabar con su familia, por ejemplo, para, pues como sucede también en otros casos, ¿no? Pues para heredar y quedarse con todos los bienes familiares. Exactamente, porque yo tenía información de que precisamente el móvil podía ser cobrar un seguro de vida. Sí, un tema económico. Uh-huh. Y que incluso días antes o un día antes de cometer los crímenes, Ronald DeFeo incluso había entrado a robar en la fábrica o empresa de la familia. Sí, a ver, es que es eso, hay una serie de factores que lo exoneran de esta locura que él quería expresar, ¿no? En sus versiones más finales, antes del momento del juicio. Pero bueno, realmente la causa, aunque sí que realmente tiene más pinta de que sea por motivos económicos, no sabemos si hubo, como se dice o como le explican en estas últimas versiones, que hubo más colaboradores en el crimen, o simplemente pues eso, está culpando, ¿no? A terceros con esa intención de que posiblemente una revisión del caso pues pueda ser liberado, ¿no? En algún momento. Vamos, tiene toda la pinta de que Ronald DeFeo era ya un delincuente en potencia. Sí, la verdad. O apuntaba maneras. Sí. Iván, ¿puedes describirnos un poco? Vuelvo a decir que casi nadie debe desconocer la historia, pero por si hay alguien ha sido un poco perdido, ¿cómo es la casa de Amityville? Pues la casa es una casa de estilo colonial, de 3 plantas, 6 dormitorios con sótano, una piscina, además un patio enorme en la parte trasera que conduce a una caseta para botes, y la verdad que es una casa muy grande, además totalmente blanca, con unos ventanales, sobre todo en lo que es la parte abuhardillada, que recuerdan unos ojos y que además le dan esa característica especial a la casa, para ser reconocida, ¿no? A través sobre todo de las películas. Y la verdad que es una casa que además hace poco la pusieron a la venta, la última familia, que llevaban muchísimos años viviendo en ella, y parece que se ha vendido, o sea, por unos $800,000 me parece que ha sido, o sea, que sigue. No sé si los nuevos compradores lo comprarían pues con algo más, ¿no? O sea, con el morbo hacia la casa, o simplemente pues son unas personas que querían aprovechar una oferta bastante razonable, ¿no? Sobre todo para el tipo de vivienda, el tipo de propiedad, y que bueno, que de momento no se conoce que tampoco hayan padecido ningún tipo de fenómeno. Antes de entrar un poco en profundizar el asunto de por qué se le da la fama a Amityville, ¿tú crees que los antiguos propietarios han abandonado la casa y la han puesto a la venta por la fenomenología o quizás por el acoso mediático?
Pues no lo sé, o sea, realmente no se sabe, o sea, solo se sabe que han puesto la casa a la venta. Me imagino que también la inmobiliaria, incluso ellos son bastante prudentes, no creo que se les ocurriera coger y decirlo, por lo menos en la actualidad, de que han dejado la casa, pues por ejemplo por eso, ¿no? Por el acoso mediático, el acoso de gente curiosa que quiere ver la casa, y entonces pues no se sabe, o sea, tiene toda la pinta de que simplemente, pues bueno, por algún motivo pues han dejado la casa, o bien para mudarse, o porque estas personas se supone que ya son bastante mayores y a lo mejor pues bueno se han ido a una residencia, se han ido con otros familiares. Es algo que no se sabe. Iván, ¿cuáles eran los fenómenos que relataba Ronald DeFeo que había vivido? Bueno, pues los fenómenos empiezan nada más en el momento en que se mudan. O sea, ellos se van el 18 de diciembre de 1975 y por consejo de un amigo le dice que bueno, que por qué no bendicen la casa, ¿no? Y eso, además hay que aclarar que cuando después que sucede que abandonan la casa y empieza a hacerse famoso el caso de Amityville, ellos dicen que no conocían los crímenes de Ronald DeFeo, y eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque fue tan mediático que era prácticamente imposible que no conocieran el crimen, y además porque hay una normativa que las inmobiliarias, en un plazo que me parece que es de 3 años, cualquier tipo de incidente que suceda, sobre todo relacionado con casos criminales, están obligados a comunicarlos. Es decir, que la empresa inmobiliaria tendría que haberles dicho que había sucedido, ¿no? estos crímenes, además que lo vendieron en un precio totalmente razonable para la época, que eran $80,000. Y entonces, en el momento en que llama un cura, que es Ralph Pecoraro, bueno, el hombre ya a poco de entrar en la casa se ve que nota una presencia muy fuerte que lo obligan a irse, ¿no? O sea, llegan a empujarlo y el hombre se va atemorizado. Y luego, además, la familia explica que hablaron con él por teléfono y tuvo que interrumpir la llamada porque sufrió una fiebre repentina y las manos se le llenaron de ampollas. A esto también hay que aclarar que el padre Pecoraro sí que es una persona real, pero que él dijo que en ningún momento se había presentado en la casa, que lo único que había hablado era con Kathleen, con la madre de familia, para decirle que, bueno, ella quería comentar sobre uno de los fenómenos que le habían sucedido, que era un tema de levitación en el momento en que estaba durmiendo, pero que realmente no había estado nunca, ni nunca había padecido nada malo relacionado con esa casa. O sea, allí tenemos ya la primera contradicción. Exacto, ya tenemos la primera, y además corroborado por el propio sacerdote, ¿no? Que dice que él no estuvo. Entonces, bueno, los fenómenos son de toda clase, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Kathleen, además de esta levitación, dicen que hay un momento en que llega a envejecerse mientras duerme, al instante, como si tuviera 80 años, para luego inmediatamente volver a rejuvenecer. También es ella la que encuentra en el sótano un cuarto que parece que está escondido, con un pozo que dice que sale una peste terrible, pintado de rojo, donde dicen que Ronald cometía sacrificios con cerdos, o sea, cogía y los mataba allí y dejaba que se desangraran en el pozo. ¿Eso está demostrado de alguna manera, Iván? Pues el cuarto no existe, o por lo menos dicen que no existe. O sea, el cuarto no existe, o por lo menos, bueno, parece otra invención de la familia. Sí, parece otra invención de la familia. Así que es cierto que el sótano es grande, además está fechado con la época de la construcción de la casa, con la de 1928, o sea que tampoco sería, no estaría relacionado con el caso de John Katchum, que dicen que él empezó a construir la casa a través del sótano porque para él era algo muy importante para cometer toda clase de rituales. Pero bueno, el cerdo sigue estando presente. O sea, una de quien es la hija pequeña de los Lutz, Missy, o bueno, Melissa, dice que tiene un amigo invisible con forma de cerdo que se llama Jody. Hay un momento en que George, el padre de familia, ve a este cerdo en un momento en que sale a cerrar porque escucha golpear las puertas del cobertizo y sale pues para cerrarlas en mitad de la noche y ve a la niña en la ventana y detrás un cerdo enorme con los ojos rojos. Y por ejemplo en el medievo se interpretaba, ¿no? que el diablo tenía forma en ocasiones de cerdo.
Y bueno, y luego también los otros hijos tienen también encuentros con niños fantasmas, que pues, sobre todo parece que son los pequeños de Feo, y bueno, y toda clase de presencias. O sea, por ejemplo, también en el caso de George, en los últimos días, sobre todo en el último día, en la chimenea asegura que se aparece una cara demoníaca para que al instante, bajando por las escaleras, se encuentre con una figura enorme, con una cara monstruosa, cubierto con una túnica, y que va descendiendo poco a poco, y que es en el mismo momento en que abandonan la casa, y que bueno, que además, otra cosa que también se contradice, es que en el momento en que abandonan la casa se produce una tormenta, vamos, que parece apocalíptica, y que sin embargo en los servicios de meteorología de ese día, excepto un poco de viento, no aparece que haya habido ningún tipo de tormenta en la casa. Y también el hecho de que dicen que han llamado a la policía, y en los registros de las llamadas a la comisaría no aparece ningún tipo de llamada que provenga de esta familia y de la casa. También otro de los que, bueno, que quizás es un poco agravado o masificado por la película, es cuando las ventanas se ven que están totalmente cubiertas de moscas, sí, o que en el sanitario rezuma como una especie de masa negra. Sí, esto es algo que también explican ellos, que por ejemplo en un cuarto de costura que utiliza Caldín aparece todo un enjambre de moscas que llegan a ennegrecer la pared, y que además esta serie de fluidos ya no solamente aparecen en el baño, sino que en paredes del pasillo, del salón, en diversas partes de la casa va apareciendo a medida que ellos llevan más tiempo en la casa, es decir, como si fueran reforzando estos fenómenos con su presencia. Yo quiero dar un dato que es, bueno, pude leer que cuando la familia Latz, como tú has dicho, adquirió la casa, ellos aseguraban que no sabían nada, pero es curioso que la primera frase que George Latz, o por lo menos así cuando buscas información, así sale, es que él dijo: las casas no matan a las personas son las que matan a las personas. Sí, es curioso, ¿no? Que sobre todo diga una frase así y diga que desconocen, ¿no?, el crimen. Sí que es cierto que hay... George parece que es el principal culpable de que surja esta historia. A ver, hay, por ejemplo, uno de los hijos de los Lutz, que es Daniel. Se sabe que después de la casa, y esto sí que parece que fue cierto, estuvo en tratamiento psiquiátrico, y que incluso dicen que le practicaron varios exorcismos. No sé si a lo mejor aprovecharon un miedo que generaron infantil, y que bueno, pues este niño, incluso siendo mayor, quedó traumatizado, porque él asegura que George practicaba la ouija, incluso otros rituales relacionados con la magia negra dentro de la casa. El motivo, pues a lo mejor también el motivo económico. Hay que recordar de que estaban arruinados totalmente. Yo tengo también otro dato que vuelvo a decir que, bueno, son las cosas que se cuentan o se leen, que no siempre tienen por qué ser ciertas. Y uno de ellos dice que mientras la familia Latz estaba ahí, invitó a unos amigos que por lo visto estaban de noche de bodas, y uno de los fenómenos que observaron es en una especie de butacón que estaba enfrente de la cama, como si un niño se sentara. Al encender la luz, el niño ya no estaba, pero sin embargo estaba como vamos a decirlo así, como la forma del culo, sí, marcada en la silla. Sí que es cierto de que pocos o supuestos testigos hubieron del caso fuera de ellos, pero sí que es cierto de que hubo unos amigos que habían sufrido algún tipo de fenómeno no tan agresivo como el supuesto caso del padre Pecoraro, o por ejemplo lo que sufrieron ellos, ¿no? Estos ataques, estos fenómenos de levitación, etcétera. Que sea cierto que simplemente, pues bueno, participaran del fraude y sacaran algún tipo de beneficio, pues realmente no me extrañaría. Pero ya dejando al margen, por ejemplo, que sea para seguir la historia, el juego a los Latz, ¿tú crees que la casa puede ser que sí que tenga algún tipo de presencia? No que la casa esté endemoniada o sea maligna, sino que tenga algún tipo de energía que te carga, energía negativa a raíz de los asesinatos de la familia de Feo. Hombre, yo
Creo que sí. Además, por ejemplo, en Anatomía de las Casas Encantadas, que es el ensayo que escribí, que salió este año y que trata sobre el tema, sí que opino que hay ciertas experiencias tan intensas que quizás sí que queda, pues a lo mejor un flujo energético, ¿no?, marcando la casa, y que no tiene realmente por qué afectar a la gente que habita en ellas. Pero sí que puede ser que en algunos casos pues a lo mejor hayan personas que actúen como llaves y puedan activarlos. Nadie dice que realmente no pudiera suceder en este caso, ¿no? Pero lo que son, por ejemplo, los datos no coinciden con la historia que cuentan, y parece pues que es eso, ¿no?, que simplemente aprovecharon una historia macabra, triste, pues para sacar un beneficio y bueno, parece que simplemente ha sido eso, porque es lo que comento, ¿no? O sea, ha habido gente que ha vivido después y que realmente pues no ha habido no han comentado que haya sucedido ningún tipo de caso. Iván, concretamente, ¿en qué fecha abandonan la casa? Pues ellos abandonan la casa 28 días después, que es el 14 de enero de 1976. Y lo hacen dejando todo. O sea, después sí que van y recuperan, van terceras personas a recuperar sus bienes. Y bueno, además también pues la normativa dice que en un periodo X de tiempo, si tienes que abandonar tu vivienda por un hecho mayor, ¿no? En este caso, pues digamos que estos fenómenos están obligados a devolverte el dinero, ¿no?, de la compra. Entonces, pues claro, si realmente pues la compraron por $80,000, recuperan el dinero, o sea que no han tenido una pérdida. Y luego encima, pues eso, obtienen estos beneficios a raíz del éxito del libro, pues la verdad que... Pues sí, es un negocio redondo. Sí, sí. Antes de entrar en los siguientes personajes ya popularizados en televisión que visitaron la casa, cuando la familia Latch la abandona, ¿cuáles son los siguientes pasos que empiezan a seguir? O sea, por decirlo de alguna manera, también tengo información de que el abogado de Ronald DeFeo se había puesto en contacto anteriormente con ellos, pese a que decían que no sabían nada del abogado, y que el abogado les aconsejó que compraran esa casa, que vivieran en ella, fingieran los fenómenos. Vuelvo a decir que todo esto son habladurías, y de esa manera también se le daba un poco más de fuerza a la coartada de Ronald DeFeo. Claro, para lo que te decía yo antes de reducir su condena, ¿no? El hecho de intentar, pues eso, de que hubiera quizás pues este fenómeno sobrenatural detrás, esta presencia maligna que hubiera obligado a Ronald a cometer los crímenes, y entonces, claro, al que quedara corroborado, y entonces reducir la pena, incluso exonerarlo, ¿no?, a Ronald, y que pudiera ser libre. Pero bueno, no se sabe, o sea, ahí hay lo que decimos, ¿no? Son muchas teorías, son muchas opiniones, que no sabe realmente quién dice la verdad, pero sí que es cierto que parece, ¿no?, que fue un tema de eso, y además de lucrarse, ¿no?, porque dicen que el abogado también se llevó una parte de los beneficios del libro y de todo lo que vino después. Cuando la gente busca la información puede llegar a encontrar hasta los supuestos porcentajes que se pactaron. Sí. Entre el abogado y la familia. Ahí sacaron tajada a todos, o sea, fue algo de escándalo. Una vez abandonan la casa, ¿qué pasa a continuación? Bueno, pues es en un par de meses después, el 6 de marzo de 1976, cuando el famoso matrimonio Warren van a 112 de Ocean Avenue a hacer una investigación, ¿no? Ellos pues acuden con una serie de colaboradores, y es donde se retrata la famosa fotografía de John DeFeo, de uno de los del hermano pequeño de Ronald, detrás de la barandilla de uno de los rellanos de la casa. Quizás pues es una de las fotografías más famosas, ¿no? Quizás por esa nitidez. Hay también pues esas discrepancias de si realmente no había un niño en la zona, o incluso que uno de los colaboradores de los Warren, porque claro, los Warren están también de muchas historias que dicen que han sido fraudes, ¿no? O sea, desde la funeraria Hallahan, que también pues hay toda una serie de historia detrás, y parece que también sucede lo mismo, que no coinciden, y que fue un tema que los Warren estaban detrás para eso, ¿no?, para sacar un beneficio, a por ejemplo el caso Enfield, ¿no?, tan conocido ahora con la última película,
Y sí, bueno, aquí quiero añadirte un dato, y perdona que te interrumpa, pero cuando la gente se sienta en la butaca del cine con sus palomitas, etcétera, lo primero que encuentran es basado en hechos reales. Y lo que estamos viendo de hechos reales prácticamente no tiene nada. No. Además, por ejemplo, los Warren en este caso, en el caso de Enfield, estuvieron 2 días. Y sin embargo, en el making of, incluso en todo el tema de publicidad, ellos dicen que fue uno de los casos más aterradores que habían seguido y que habían investigado y realmente no participaron prácticamente en nada. O sea, es algo de marketing y algo, pues eso, de tema monetario. Y por ejemplo, en este caso sucedía, ¿no? O sea, se piensa que es uno de los colaboradores, Paul Bartz, el que es el niño fotografiado, porque además dicen que la camisa coincidía con la que llevaba él ese día, e incluso casi la estatura, el peinado y los rasgos faciales podrían ser los de él. También hay otra imagen que parece ser uno de los hijos del matrimonio de Feo. O que supuestamente coincide. Sí, a ver, la verdad es que te deja esa duda, ¿no? Porque hay toda una serie de materiales que, bueno, que en el poco tiempo que se hizo de investigación parece que pudieron registrar de la casa. Pero quizás es eso, ¿no? Todo este halo de misterio, todo este tema del fraude que te hace mirarlo quizás con otros ojos, porque si hay historias que realmente no sabes si pueden ser porque o los datos coinciden mucho y además de un modo sorprendente, o no tienes unos datos fijos con los que poder contrastarlo y entonces tienes esa duda, ¿no? De que realmente pueda suceder. Pero claro, en un caso como este, que hay tanta contradicción y más con los años, cuando conoces que los Warren han estado detrás de algunos casos considerados también fraude y que posiblemente ellos han sido los que lo han inducido, pues la verdad que te deja esa duda, ¿no? De si realmente pues no ha sido directamente un fraude y ya está. También se habló de que Lorraine Warren tuvo, porque bueno, también hay que decir quiero también dar un detalle de la película Enfield, porque la primera escena que se ve, si no recuerdo mal, es de Amityville, que se ve todos haciendo una especie de como de sesión de Ouija y demás. Sí. No sé si realmente ocurrió así, lo que pasa es que lo magnifican de una manera exageradísima. Sí, a ver, no hubo, en sí no se ve que no hubo una sesión Ouija, sí que hubo algún tipo de intentar contactar, pero no fue no fue como en la película. A ver, ya se sabe que en este tipo de películas los fenómenos que aparecen están exagerados porque hay que darle juego al público. Si realmente pues cogieran y pusieran lo que pueden aparecer en este tipo de investigaciones cuando aparece, la gente pues posiblemente sería defraudada a casa, y lo que se trata es eso, ¿no? De dar juego y sobre todo de dar terror. Pero no sucedió lo que comentan. Y luego, por ejemplo, esa aparición de la monja que aparece en la película y que parece que bueno, que por lo menos en la película se origina, ¿no? en esta casa, y no tiene nada que ver. Pues llegarías a sorprenderte la de gente que cree que es verdad. Bueno, sí, a ver, yo no discuto, ¿no? Cada uno puede pensar lo que quiera y es totalmente respetable. Mi opinión es esta, ¿no? Por el hecho sobre todo ya no de escepticismo, sino pues eso, ¿no? De que hay una serie de documentos, hay una serie de testimonios que realmente pues hace que se contradiga y que no tenga pie, ¿no? Que no se sostenga esta historia. No, entonces, está claro, me baso en ese sentido. Está claro, por documentación, por papeles, por decirlo de alguna manera, no se sostiene por ningún sitio. No. Lo que también llama la atención es que Lorraine Warren supuestamente es medium. Sí. O eso dice ella. Y en la casa de Amityville, en esta supuesta sesión de Ouija, o es una especie como... acaba como inducida a un coma, algo muy extraño, ve, creo recordar, a casi toda la familia de Feo. Sí, bueno, a ver, es que es lo que te comento, o sea... Pero claro, ¿es posible que lo que viera realmente es la impregnación de lo que ocurrió? Eso sí que puede ser, ¿no? Hay gente que más que son lo que llaman sensitivos, ¿no? Y que quizás lo que hacen es, tienen ese don para recrear ciertas escenas, es decir, como si esta impregnación, pongamos como si fuera una película, ¿no? O sea, fuera un rollo de película, y estas personas sensitivas fueran el proyector, que ellos se encargan pues quizás de generar una película que constantemente se repite, pero que no pasa de ser eso, o sea, no es una presencia fantasmal o al uso, ¿no? O esta presencia maligna que atacaba a la familia. La monja asesina. Por ejemplo, la monja asesina. Que también, bueno, según a veces me guardo
mis comentarios. Una vez ya los Warren visitan la casa, también se les ha visto en varios platos de televisión posteriormente, y sí que es cierto que les acusan de fraude. Sí, además se defienden un número, exagerado, ¿no?, de veces, porque están acusados de fraudes en lo que te comentaba, ¿no? Muchísimos casos, además casos que han pasado se han hecho muy famosos, sobre todo a raíz de libros y de películas. Lo que te comentaba de la funeraria Hallahan, que tiene relación con la película Exorcismo en Connecticut, y que, bueno, es el propio autor del libro que dice que estaba contratado por Ed Warren, y que él le decía, tú mete miedo, y en las escenas donde tú creas aumenta el terror, precisamente para atraer al lector. Es tal esto que claro, el propio autor es el que dice, no, mira, yo no voy a seguir con este juego, no quiero saber absolutamente nada, y al final adquieren los derechos Ed Warren y reescribe el libro, poniéndolo todavía más exagerado, o sea, con más miedo, con más apariciones más violentas. Y bueno, y sigue, ¿no? O sea, sigue el tema porque claro, se supone que ellos investigaron un mínimo de 1000 casos. Entonces, claro, tú imagínate todo lo que puede salir de ahí. Muchísimo. Hasta su muerte, porque los oyentes tienen que lo sepan, que tanto George como Kathy Latz ya fallecieron. Sí. Hasta el día de su muerte seguían defendiendo que lo que había pasado en Amityville era cierto. Sí, totalmente. A ver, claro, además con todo lo que habían movido, ¿a quién se le ocurre, no? El decir que no ha sucedido, cómo quedarían, y además cómo podría afectarlos, ¿no? Cómo realmente podrían recibir demandas, incluso por estafa. Pero su hijo, o alguno de los hijos de la familia Latz, Daniel, en ningún momento ha dicho, oye, pues mira, realmente sí, fue un fraude, o yo recuerdo que no pasara nada. Bueno, tú tienes que pensar que, por ejemplo, la mente infantil es muy maleable. Entonces, por ejemplo, en el caso de fenómenos que pueden causar terror, que pueden causar pánico, pueden marcarte mucho, y realmente tú puedes ver y que quede marcado en tu mente como algo real. Entonces no sabemos hasta qué punto George, que dicen que era una persona bastante cruel, porque no eran sus hijos, eran hijastros, era el padrastro, y decían que era una persona bastante cruel. Entonces no sabemos hasta qué punto realmente no llegó a martirizar a los niños para que pudieran apoyar su versión, porque claro, los niños además, igual que mienten en algunas cosas, son muy sinceros en otras, ¿no? Porque no saben realmente qué pueden estar haciendo mal, ¿no? Y a lo mejor pues el padre puede decir, no, mira, pues la niña tiene un amigo que es un cerdo y lo he visto enorme tal cual, y la niña decir, bueno, yo es que no tengo un amigo que es un cerdo, es un caballo, y además es de peluche. ¿Entiendes? Entonces no se sabe si a lo mejor pues realmente George llegó a manipular la mente de este niño, que quedó traumatizado, ¿no? A diferencia de sus hermanos. Ahora que dices lo de crueldad, se me ha pasado por la cabeza que en la película el perro de la familia supuestamente muere también por una especie de ataque de un espíritu o algo. Uh-huh. A saber si no fue George. Podría ser. Además en momentos en que una persona está arruinada, es capaz de hacer absolutas locuras, ¿no? Hay muchísimos casos que, por ejemplo, no están relacionados con fenómenos paranormales que así lo demuestran. Desde llegar a matar a los propios hijos, a cometer todo tipo de estafas, o, por ejemplo, intentar hacer atracos brutales que luego, pues bueno, salen como salen. Pues bueno, queda claro, a ver, cada uno que tome la opinión que quiera. Tú ya has dado los datos, has dado la información. Ya hace tiempo que sonaba la campana de que Amityville era casi el mayor fraude televisivo, o a nivel de película prácticamente. Iván, yo te haré una última pregunta. ¿Tú te comprarías la casa de Amityville? Si me la dejan barata, ¿por qué no? No, bueno, si me la dejan barata también me la compro. Claro, si me la dejan barata, ¿por qué no? A ver, la verdad, yo creo que, si nos pasamos en eso, creo que no hay prácticamente ningún edificio donde no haya fallecido algún tipo de persona, o incluso en edificios, yo he estado en algunos donde, pues bueno, gente se ha suicidado, etcétera, y vive gente y no les ha pasado nada. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no probarlo? Bueno, a ver si algún día la conseguimos barata. Sí, yo creo así que sí. Medio regalada. Sí, a ver. Iván, para terminar, ¿en qué andas ahora trabajando, para que la gente lo sepa? Bueno, pues ahora estoy ya terminando, pues lo termino esta semana, un nuevo ensayo
que si todo va bien saldrá para enero nuevamente con Luciérnaga del Grupo Planeta, pero no puedo explicar mucho más, o sea, no puedo explicar el contenido, pero yo creo que también dará que hablar, dará que hablar porque los temas tienen miga y sí que es cierto que mientras algunos sucede como con el caso Amityville, mientras algunos sí que puedes corroborarlos y demostrar que son totalmente ciertos, hay otros que las pruebas directamente te dicen que no, y eso es lo que he intentado reflejar. Bueno, pues cuando esté ya a la venta, esperamos que pases por aquí a contar un poco de qué trata la novela o el ensayo. De acuerdo, será un placer. Y para todos los oyentes aconsejo que sigáis las fotos de Ivan Moure en Instagram, que son bastante divertidas. Sí. Y nada, Iván, pues un placer enorme haberte tenido en el programa y nada, nos vemos la siguiente vez. Igualmente, ha sido un placer. Buenas noches, Iván. Y ahora para completar un poco el círculo de Amityville y saber un poco más sobre la personalidad de Ronald DeFeo, que parece ser que fue el desencadenante de toda la historia, tenemos a una nueva colaboradora, Ana Rodríguez, que es psicóloga especialista en inteligencia emocional. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Jorge. Primero define qué es inteligencia emocional. Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad de gestionar nuestras emociones. Pues entrando un poco en materia, y parece ser que te va un poco como anillo al dedo lo de inteligencia emocional. ¿Qué opinas sobre Ronald DeFeo Jr., que parece ser que fue el que desencadenó toda la historia con el crimen en 1974 que llevó a cabo asesinando a toda su familia? Bueno, por lo que he podido informarme, he visto que ya tenía antecedentes de problemas. Había una problemática en casa, había una mala relación entre los padres, tenía una mala relación con el padre. De hecho, ya había un episodio anterior al asesinato de intentar matar a su padre con un rifle que en el momento del disparo se encasquilló, con lo que se frustró ese asesinato que él parecía que estaba deseando llevar a cabo, con lo que llegó a la conclusión de que este chico, bueno, aparte, sumo algo que también me llamó mucho la atención, es que se drogaba, especialmente con LSD y heroína, que son dos tipos de droga que te llevan a tener alucinaciones y una desconexión de la realidad en un estado de conciencia bastante curioso. Y bueno, mi visión de este chico es que después de episodios en la familia con los referentes que son los padres, los que había una mala relación, y la suma de esa drogodependencia, pues no sé, es como una bomba de relojería que no me extraña que acabara como acabó, no con esas dimensiones, pero creo que era de esperar que algo fuerte pasara en esa familia. Porque en tu opinión, cuando buscamos información y encontramos que los padres, tanto Ronald DeFeo, digamos el cabeza de familia, como la madre, en esas discusiones que tenían entre ellos lo compraban con dinero, por decirlo de alguna manera, lo sobornaban a cambio de, oye, no discutas con tu padre, toma tanto y dejémoslo aquí. ¿Eso, en tu opinión, favorecía la situación o lo complicaba en un futuro próximo? Bueno, podemos definir diferentes aspectos que serían la baja tolerancia a la frustración, es decir, y esto incluso lo vemos hoy en día con muchos chavales, que en vez de educarlos en límites y también los ayudamos diciéndoles que no de vez en cuando, el hecho de comprarlo con dinero para que los dejara tranquilos, hubiera un poco de tranquilidad en casa, pues va sumando características a una persona que de por sí ya tiene tendencia delictiva, agresiva, es como una especie de bola de nieve que bueno, pues acaba provocando que una persona llegue a esos puntos.
aunque nos sorprenda el resultado. Porque si una persona de ese estilo de golpe le vas cortando, como parece ser, el grifo del dinero, ¿cómo puede actuar esa persona? O sea, esa persona tienes acostumbrada, digámoslo, mantenerlo de una manera para que no se discuta económicamente. Si esa pensión, por decirlo de alguna manera, se la quitas, ¿cómo actuará él? ¿Puede ser un desencadenante de lo que llegó a hacer? Cuando se presenta la falta de límites y baja tolerancia a la frustración, los resultados pueden ser de muchos tipos. Desde agresión hacia afuera a agresión hacia adentro. Y en este caso, pues el foco el foco de la problemática él lo colocaba en sus padres. De hecho, si miramos el resultado en el que le pegó un tiro a cada miembro de su familia, a ver, a su padre y a su madre está claro que los mató. A sus hermanos no sé en qué sentido, quizá por, no sé, si es verdad que fue él solo, quizá por borrar cualquier tipo de testigo, pero a la madre le pegó un tiro en la cabeza y a su padre también lo mató. Se cierra el grifo, pues me quito del medio el foco del problema. Y bueno, yo creo que un poco va por ahí. Luego la cuestión quizá, yo relaciono el tema de las drogas con su idea de que oía voces y se me abre una puerta ahí de hipótesis que bueno, que se sale un poco de la ortodoxia de mi profesión, pero como yo tampoco soy muy ortodoxa, opino que bueno, que quizá con ese tipo de drogodependencia sí que fuera capaz de oír voces, independientemente de si estaban fuera de su cuerpo o en su cabeza. Son drogas que se ha visto en muchas ocasiones que son capaces de abrir la puerta a otro tipo de percepción, con lo que yo dejo ahí un interrogante a ver, no sé, a gusto de cada uno. Pero realmente con eso no se puede afirmar que la casa estuviera encantada, sino que quizás Ronald DeFeo, por las sustancias que consumía, sí podía oír esas voces o sí podía ver esas manifestaciones, pero era producto de su mente. Digamos que el resultado está claro. Allí murió una familia entera a manos de un personaje con un rifle. Si yo lo oía voces o no, eso no lo exime de haberlo hecho. Pero creo que con ese tipo de drogas sí que se puede dar la posibilidad de que él oyera voces. Eso no implica que él, teniendo, digamos, una aplicación en su cerebro capaz de oír voces o no, no significa que la casa esté encantada. No creo que una cosa implique la otra. O sea, según tu opinión, no es la casa, sino es su mente. Sí, bueno, como he dicho ahora, el tema de las drogas lo que provoca es que se produzca como una especie de disonancia en el cerebro en el que no sabes bien si estás oyendo de dentro, si oyes de fuera. Son alucinógenas, son bueno, ya sabemos que tocan por completo el sistema nervioso, ahí provocan una serie de cambios, de alucinaciones. ¿Por qué no podía este chico estar oyendo voces? Lo que vuelvo a decir, no creo que eso implique que la casa esté encantada. Se queda ahí como un agujero por el que pueden entrar muchas hipótesis y no me veo con la suficiente información como para poder decir que sí, tajantemente este chico oía voces porque esa casa estaba encantada. Yo lo relaciono más bien con ese tipo de droga que lo que puede producir es que generes tú esas voces o que seas capaz de poder oír las que hay fuera, si es que las hay. Entonces, no sé si me explico, es como un vacío en el que no puedo ser tajante con una respuesta de sí, oía voces externas y esa casa estaba encantada. No creo que una cosa implique la otra. Luego tenemos en cuenta que Ronald DeFeo, una vez cometió el crimen, automáticamente lo que hizo fue guardar munición, casquillos, guardar el rifle todo en una funda, lo tiró en una alcantarilla cercana y se fue con la novia casi un día entero. ¿Eso es el comportamiento de una persona que realmente sigue bajo los efectos, por decirlo de alguna manera, de la droga?
Es que todo ese cuadro de baja tolerancia a la frustración, no tener límites, muestra una clara falta de empatía, que es la capacidad de ponerte en el sitio del otro. Casi, bueno, diría que roza la psicopatía, que es... No me siento nada mal habiendo hecho un daño tremendo, y más a mi propia familia, una frialdad total. El cuadro entero no me sorprende, porque desde los antecedentes a lo que pasó después, que fue capaz de recoger las pruebas, ducharse, deshacerse de ellas y luego irse con su novia, está claro que este chico, bueno, fuera bajo influencias de las drogas o no, pues tenía un cuadro patológico realmente importante. Y el hecho de que durante los años que lleva encarcelado, digamos desde 1974 hasta 2016, que estamos a día de hoy, haya cambiado varias veces la versión de lo que aconteció allí, siendo la última la del móvil económico, ¿en tu opinión es realmente un problema mental o sencillamente lo que está jugando es...? Bueno, dentro de la psicopatía, que yo lo clasificaría ahí, esa frialdad te lleva al cálculo también de cómo gestionas la situación. Y ir cambiando de versión, tengo la sensación que simplemente porque debe de estar cansado de estar en la cárcel y está buscando formas de eximirse de esa condena. Desde que oía las voces hasta ha sido mi madre, hasta X, por ejemplo, lo que acabas de decir, el móvil económico. Vuelvo a repetir, creo que todo eso entra dentro de ese cuadro de psicopatía en el que podríamos meter a este chico. Luego, ya para ir acabando, y una pregunta que es siempre de debido cumplimiento: ¿este personaje en concreto, según tu opinión, crees que nació así o realmente el hecho de lo que hizo fue un desencadenante de lo que le fueron haciendo sus padres? A ver, hermano mayor de 5 hermanos, problemática en la familia de maltrato y no sé si llegó a ser también físico entre el padre y la madre, maltrato verbal. Digamos que los padres son los referentes de cualquier hijo y bueno, no podría atreverme a decir que él nació así, quizás sí, pero también puede haber sido el resultado de una familia con una estructura bastante patológica. Él, como resultado, pues llega a ser como sabemos que es. Sí, creo que es posible que con una familia como la suya, con esa relación entre los padres, lo haya hecho desembocar en la persona en la que se ha convertido o que es. Y ya para acabar, la última pregunta, y eso quiero ya un sí o un no. ¿Ronald DeFeo realmente crees que estaba poseído por el espíritu de la maldad que habitaba en Amityville? A ver, aquí ya me tiro a la piscina, ¿eh? No sé si... No me ha llegado a quedar claro si allí habían asentamientos, si... Parece ser que todo esto se queda como en hipótesis, pero bueno, pienso que si sumamos al factor de que tomaba drogas, a que posiblemente, entre comillas, hubiera allí asentamientos, movimiento de energías o... No lo puedo asegurar, pero bueno, como ya he dicho que me tiro a la piscina, si él tenía esa tendencia a drogarse con ese tipo de drogas que parece que te abren la puerta. No digo que estuviera poseído, pero a lo mejor sí que estaba haciendo de canal de algo. De todas maneras, también se puede sumar el hecho de que él de por sí tiene un cuadro bastante problemático, con lo que a lo mejor una cosa con la otra pudiera llegar a desencadenar la brutalidad que llevó a cabo. Y no es más fácil pensar que decir que la casa me ha poseído lo dijo directamente para reducir su condena.
Yo me quedo más bien en los matices grises. Lo puede haber hecho, puede decir eso para eximirse de la condena, pero también puede haber una mezcla de factores. No sé, yo creo que esta persona también tiene una parte muy fría y calculadora y al fin y al cabo se puede resumir todo a: estoy harto de mi padre, estoy harto de mi padre, de mi madre, de mi familia o de lo que sea, de la situación, y corto por lo sano y acabo con todos. No sería el primer caso. Conocemos otros casos parecidos, como el asesino de la katana, por ejemplo, que tendría un cuadro igual. En este caso, sumar el que la casa pues tiene una serie de historias alrededor y bueno, y puede aprovechar el hecho de que se dice, se habla, para el buscar esa coartada de no, es que, bueno, coartada o explicación o echarle la culpa a algo externo, de decir que estaba poseído, pues es posible, pero no sería tajante la respuesta de decir sí, estaba poseído. Creo que hay una serie de factores, muchos factores que se están sumando para que se llegara a un resultado como ese y, bueno, igual que va cambiando de versión, una de ellas, pues, es esta, es que estoy poseído por la casa. O sea, según tú, puedes haber interferido tanto el consumo de sustancias que le hayan afectado mentalmente, o incluso que la casa también pudiera tener alguna cosa, y él, estando bajo el efecto de esas sustancias, sea como un canal que percibe más lo que la casa puede llegar a hacer. Sí, o incluso su propio estado, el estado físico, estando drogado, puede hacer que él mismo genere esas voces por el estado alterado de conciencia. Vuelvo a decir, yo no puedo asumir una respuesta afirmativa que la casa está encantada solamente sabiendo que este chico decía que oía voces, y yo llego a esta conclusión de que puede ser que las oyera porque ese tipo de drogas a las que acudía normalmente te dan esa posibilidad de abrir una puerta mental hacia percepciones, alucinaciones. Entonces, vuelvo a decir, él se droga, él puede ser o no que oiga voces, pero eso no implica ni mucho menos que la casa esté encantada. Pues lo dejamos aquí. Gracias por habernos aclarado un poco la personalidad desde tu punto de vista de Ronald DeFeo. Y nos vemos en otro programa, Ana. Vale, encantada. Pues buenas noches. Buenas noches. Y ahora, para avanzar en la línea del programa, os dejamos con Julia Pons y su universo prohibido. Bienvenidos a Universo Prohibido, con Julia Pons. Buenas noches, Jorge. Hoy ruego a nuestros oyentes que disculpen mi leve ronquera, fruto de un resfriado propio de esta época del año, que no va a evitar que os hable de las ninfas y de toda la herencia grecorromana y mediterránea que podemos observar en las leyendas sobre hadas, personajes femeninos, fantásticos y demás. En el programa de hoy quiero reivindicar la influencia mediterránea que podemos ver en las leyendas sobre seres mágicos a lo largo y ancho de España. A menudo se nos da la imagen de que la creencia en seres mágicos de la naturaleza procede de la cultura celta y la cultura escandinava. Casi siempre nos vamos al centro de Europa, al norte, y nos olvidamos de que en el sur hay grandes tradiciones respecto a estos seres. De hecho, nos olvidamos de la herencia grecorromana que tenemos en España respecto a estos seres. Y nuestras leyendas son muy desconocidas más allá de nuestro país, e incluso para los propios españoles. Porque si bien hay grandes autores
y folcloristas en nuestro país, lo cierto es que los anglosajones y los escandinavos se han preocupado más de hacer propaganda de sus leyendas más allá de sus fronteras, lo que ha dado la imagen de que todo este imaginario, toda esta magia se concentra en el norte de Europa y de que aquí en el sur no poseemos leyendas sobre seres mágicos de la naturaleza. De hecho, en multitud de diccionarios y enciclopedias de seres mágicos de autores extranjeros vemos como nuestro país apenas es mencionado, y cuando se menciona es con bastantes errores. Sin embargo, quiero destacar que a pesar de la poca divulgación, en nuestro país contamos con grandes obras de folclore, como por ejemplo la trilogía Guía de los Seres Mágicos de España, que muchos conoceréis, compuesta por los tomos Duendes, Hadas y Gnomos, de los autores Jesús Callejo y Carlos Canales. También tenemos los fabulosos mitos y leyendas de Cantabria, que recogió Manuel Llano, Seres y lugares en los que usted no cree, de Callejo y Canales, otra vez, Diccionario de los seres míticos gallegos, de diversos autores, y también un autor que me encanta, Mitos y leyendas asturianas, de Alberto Álvarez Peña. De hecho, mi primer libro de seres mágicos fue Asturias Mágica, de este mismo autor, un libro maravilloso con unas ilustraciones magníficas que aún conservo desde que era muy pequeñita. Todos esos libros son fabulosos, pero a lo mejor algunos de ellos el público en general no los conoce o se venden sobre todo a nivel local. Y la verdad es que estaría muy bien fomentar la lectura de nuestro folclore, nuestras leyendas. Por supuesto, tampoco quiero dejarme en el tintero los maravillosos cuentos al amor de la lumbre, recogidos por Antonio Rodríguez Almodóvar. Si bien es cierto que en el norte de España, sobre todo la zona de Galicia, Asturias, Cantabria, hay una influencia celta muy importante, con muchas semejanzas entre el folclore de Irlanda y países anglosajones, lo cierto es que si nos fijamos en los nombres que reciben los seres mágicos, sobre todo los seres femeninos, no podemos sino remitirnos a la mitología grecorromana. Fijaos que en Asturias, por ejemplo, las hadas se llamaban las sanas y en Cantabria anjanas. Asimismo, tenemos unos duendes en Asturias que son el diañu burlón. ¿Y de dónde pueden venir todos estos nombres de janas, anjanas, diañu? Pues seguramente proceden de la diosa Diana, diosa romana de los bosques, que siempre iba acompañada por un cortejo de ninfas, estos seres mágicos que vivían en los bosques, deidades menores a los que griegos y romanos levantaban altares y dejaban ofrendas y sacrificios. De Diana habrían surgido palabras en España como Jana, Shana o Anjana, y asimismo estos diañus que no serían sino dianos. De hecho, en Italia, en el folclore de siglos posteriores, la diosa Diana fue derivando en una diosa de la magia y patrona de las brujas, una especie de reina de las hadas, y así sucedió en otros países cercanos donde todas estas antiguas creencias paganas dejaron su huella. En Grecia, en el folclore moderno, las ninfas sobrevivieron con el nombre de Nereidas, que en la antigüedad eran tan solo un tipo de ninfas marinas que habitaban en el mar Mediterráneo y otros mares interiores. Y estas Nereidas del folclore griego moderno, que sobrevivieron hasta comienzos del siglo XX, compartían muchas cualidades de las hadas de la parte occidental de Europa. Dado que también se las temía, se intentaba proteger a los niños de ellas y también podían hacer sus diabluras. También podían seducir a los hombres y hacerlos enloquecer o aparecerse como fuerzas de la naturaleza, por ejemplo como un torbellino. En la antigüedad, sin embargo, las ninfas y otros seres como los silvanos eran deidades menores que eran adoradas en altares campestres. Los romanos les dejaban sacrificios de cabras y ovejas y también les dejaban leche, algo que ha pasado a la tradición como uno de los alimentos favoritos de las hadas. También se les dejaba aceite, pero nunca vino, pues el vino se vinculaba más a las deidades masculinas, mientras que la leche era propia de deidades femeninas, como estas ninfas.
Las ninfas, a pesar de ser seres míticos, no eran inmortales. Eran eternamente jóvenes, pero podían morir por causas como, por ejemplo, envenenamiento. Así murió la bella Eurídice en el mito de Orfeo. Y todas estas cualidades las heredaron las hadas en el folclore y el imaginario más modernos, digamos. Las ninfas acompañaban a diversos dioses como Diana, Apolo, el dios Pan, el dios Hermes, pero sobre todo las vemos vinculadas a Diana. Las ninfas que acompañaban a Diana estaban consagradas a una vida célibe. Diana era una diosa virgen y por tanto pretendía que sus doncellas siguieran el mismo ejemplo, y estas ninfas ayudaban a la diosa a arreglarse, a darse sus baños. Asimismo, les gustaba pasar el tiempo en grutas y cavernas, tejiendo hermosas túnicas de color púrpura, y vigilaban amablemente el destino de los mortales. Aquí hemos visto ya trazado todas las cualidades principales que estos seres, las hadas, heredarán en la literatura fantástica, pues las hadas son tejedoras del destino de los humanos. De alguna manera rigen nuestras vidas o saben lo que va a ser de nosotros, y a veces pueden ser benévolas o también malévolas. Por eso la gente intentaba dejarles ofrendas en los campos, para que así estuvieran contentas y así nos otorgaran una buena vida. Estos seres estaban muy vinculados al agua, sobre todo en la mitología romana, y por eso se les rendía culto en fuentes, manantiales, pero también en grutas y en arboledas. Por eso no puede dejar de llamarme la atención cómo toda la fenomenología en torno a las apariciones marianas tiene muchos puntos en común con toda esta mitología de las ninfas. Pensemos que a menudo estas apariciones marianas tienen lugar en grutas, sobre la copa de algún árbol o en curiosos manantiales como el de la Virgen de Lourdes. De alguna manera aparece un arquetipo muy antiguo que sigue surgiendo del inconsciente colectivo de la humanidad. Estas diosas campestres, que pueden ser bondadosas y protegernos. Así lo eran las anjanas en Cantabria. Las anjanas eran hadas de tamaño humano, como lo son todas las ninfas. Ellas vivían en grutas subterráneas. Salían al amanecer, según nos cuenta Manuel Llano. Vestían hermosas túnicas, a menudo blancas, y portaban, como si de magas se tratara, un largo cetro mágico, con el que iban realizando todos sus encantamientos. Pero a las anjanas no se las temía. Ellas iban bendiciendo a todo aquel con el que se encontraban, ya fuera humano, animal o planta. De hecho, son de las hadas más benévolas que podemos encontrar en las leyendas europeas. Las anjanas cántabras también podían llevar juguetes y regalos a los niños pobres cada ciertos años en la Noche de Reyes. Algunas tenían una hermosa estrella en mitad de la frente. Se decía que anteriormente habían sido humanas, mujeres tan buenas que el Creador las había devuelto a la tierra después de morir para que pasaran unos cuantos cientos de años haciendo el bien a sus semejantes, para después regresar a esos planos espirituales. En las anjanas vemos un ejemplo de hechiceras benévolas, pues a menudo en estas damas mágicas vemos cómo se mezclan las hadas o mujeres mitológicas con las curanderas y hechiceras que vivían apartadas de la sociedad en los bosques. Para griegos y romanos había multitud de tipos de ninfas y todas variaban según el lugar donde habitaban. Así, las que vivían en los árboles se llamaban dríades y amadríades. Se creía que nacían con el árbol al que guardaban y que si algo sucedía a este árbol, ellas morían con él. Por otra parte, teníamos las nereidas, que habitaban en el mar, las náyades, de agua dulce, que hoy día llamaríamos ondinas, y cientos de otros nombres. Asimismo, en ciertas localidades se otorgaba a las ninfas un papel de deidades locales, de patronas del pueblo, de forma que además el líder del lugar, estos pequeños reyes, justificaban su autoridad contando mitos como que sus antepasados
se habían emparejado con alguna ninfa. Esto les otorgaba cierto halo de divinidad y hacía comprensible que estas familias ostentaran el poder del lugar. Los cultos de las ninfas difícilmente se trasladaban de un lugar a otro, dado que las ninfas estaban muy vinculadas cada una a un lugar concreto. Eran la versión femenina del genus loci, del genio del lugar, espíritus que protegen lugares muy concretos y que no se desplazan de un lugar a otro. En Cataluña, todas aquellas ninfas de agua dulce, aquellas náyades, se convirtieron en las donas d'aigu, hermosas doncellas que vivían en ríos, charcas y lagos y que podían atraer hacia las aguas a solitarios viajeros, a los que seducían con sus brillantes ojos verdes. Desde luego seres temibles, pues podían hacer que las aguas fueran la tumba de aquellos viajeros. Becker se hizo eco de estos relatos populares, así lo vemos en su leyenda Los ojos verdes. A menudo el color verde ha sido asociado con las hadas. En la cultura celta el color verde era un color del otro mundo, de difuntos, un color de muerte y de magia. Por eso esas hadas y seres de la naturaleza que habitaban planos cercanos al más allá, a menudo presentan atributos y rasgos de color verde, aunque por otra parte también a menudo vestían de rojo, y rojo es el color de la vida, de la sangre, de la vitalidad. Así que de alguna manera estos seres rigen la vida y la muerte. Son herederas, estas hadas, de nuestros cuentos, de las parcas, de las moiras, de las nornas, todas estas tríadas de antiguas deidades, a las que los propios dioses temían, pues ellas eran las diosas regentes del destino, de ellas dependían tanto los mortales como los dioses, así que mejor era llevarse bien con ellas. Y estas parcas, estas moiras, solían tejer los destinos con su rueca, así que aquí volvemos a ver el atributo de las hadas como tejedoras, hilanderas, un arquetipo que vemos repetido en multitud de países. De esta misma idea procede el mito de las hadas madrinas, las fuerzas cósmicas y naturales que confabulan en el nacimiento de cada niño, decidiendo sobre él cómo será su vida, qué dones poseerá, qué penalidades pasará. Así lo vemos en cuentos como el de la Bella Durmiente y en multitud de otros. Y como decía la folclorista Catherine Briggs, una hada mala es una hada a la que se ha ofendido. Por eso todo el mundo ponía tanto cuidadito en llevarse bien con ellas. Recordemos que en la Bella Durmiente, el hada que echó la maldición sobre la pobre niña no era sino una vieja hada a la que no habían invitado a la fiesta. Este hecho hizo que se enfadara terriblemente y la pagara con el pobre bebé que acababa de nacer. La palabra hada procede del latín fatum fata, que significa destino, hado. Seguimos viendo cómo se hace hincapié en el mismo significado. De hecho, en Italia se las sigue llamando fatas, y en otros lugares fadas y fades. Esta palabra acabaría dando en francés fe, en español hada, y del francés pasaría al inglés, primero como fée y por último como fairy. Estos poderosos personajes que controlan el destino de los humanos poco tienen que ver con las simpáticas y diminutas haditas que vemos en la televisión, en el cine, y es que ambos personajes simbolizan cosas diferentes. Las hadas de tamaño humano son herederas de las antiguas diosas paganas, de las hechiceras, de mujeres mágicas y poderosas, mientras que las pequeñas haditas serían más bien representaciones de la fantasía humana, de pequeños espíritus de la naturaleza, a veces identificados como seres elementales por ocultistas y cabalistas. Las hadas españolas no suelen ser pequeñitas ni tampoco poseer alas, y es que las alas a menudo han sido un atributo que les dieron los artistas para dotar sus obras de mayor belleza y delicadeza, un símbolo de la naturaleza espiritual de estos seres.
Sin embargo, ¿para qué querrían alas nuestras mágicas Hanas y Anjanas cuando ellas mismas pueden transformarse en cualquier forma que ellas quieran? Tal es su poder, y asimismo son poseedoras de grandes tesoros, tesoros con atributos mágicos que guardan bajo tierra y que los humanos mortales a menudo ansiaban. En otras ocasiones, algunas de estas mujeres mágicas no eran sino mozas encantadas, chicas que en vida habían sido hechizadas mediante un oscuro conjuro, atrapadas en una burbuja en la que el tiempo no corría. Así hechizadas pasaban a formar parte de ese plano misterioso donde viven todos estos seres mágicos. Tan solo en noches como la noche de San Juan, noches mágicas llenas de misterio en las que el velo entre mundos se vuelve muy, muy fino y delicado, algunos valientes mozalbetes podían rescatar a estas encantadas, pasando las más terribles pruebas en el intento, a veces teniendo que besar en la boca a una terrible serpiente gigante. Más de uno salía corriendo y no era capaz de hacerlo. De haberlo hecho, habría descubierto que este terrible monstruo no era sino una hermosa doncella encantada. Pues a veces, queridos amigos, no olvidemos que los fieros dragones pueden ser los mismos que las delicadas doncellas que supuestamente están guardando. A veces, hadas y dragones no son sino los dos aspectos de una misma realidad, de una misma fuerza natural, en su versión más densa y terrestre, como el caso de estas serpientes que se arrastran por el suelo, o en su versión más sublimada y espiritual, como esas delicadas hadas, esas anjanas, que van bendiciendo los campos cada día y cada noche, para nuestro mayor bienestar. Y bueno, queridos amigos, aquí lo dejamos hoy. Espero que os haya gustado este viaje repleto de doncellas mágicas, atravesando tierras españolas, tierras mediterráneas, celtas y más allá, porque como vemos, cada pueblo las nombró de una manera, pero estos misteriosos seres parecen ser los mismos, aunque posean sus peculiaridades en cada territorio. Buenas noches, queridos amigos. Y ahora, para ir avanzando en el programa de esta noche, tenemos a Mari Carmen Belmonte Núñez, escritora del libro Entre dos dimensiones, y quiero empezar citando la frase de la portada: ha llegado el momento de que sepas lo que se oculta al otro lado. Buenas noches, Mari Carmen. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Me parece que es por Sevilla. Sí. ¿Cómo va el calor por allí? Porque allí siempre tenéis más calor que aquí en Cataluña. Pues bastante calor. No libráis, ¿no? Que va. Pues Mari Carmen, cuéntanos un poco de qué trata tu... Vamos a decirlo porque no es una novela ficticia. ¿Es un libro basado en experiencias personales? Sí. Tú mismo lo acabas de decir. Es un libro tratado de mis experiencias personales con la otra dimensión, con el más allá y todo ese... Es eso, simplemente contando mi experiencia con el más allá. Todo es verdad. Hay partes que puede ser difícil de comprender o de creer, porque puede decir, ¿cómo va a pasar esto? Pues es verdad. Que no se vea cada día o que no se pueda ver, que no sea algo normal, habitual de verse, no significa que no exista. De hecho, cada día hay más fenómenos que se están demostrando, pero bueno. Cuéntanos un poco qué experiencias has tenido tú con el más allá, por así decirlo, o qué te ha llevado a escribir esta novela guía, vamos a decirlo así. Mira, experiencia, yo es que desde mi más remoto recuerdo tengo experiencia, desde que era pequeña, entonces para mí es algo normal. Porque como he crecido con ello, pues es normal, ¿no?
y ponerme a relatar experiencias, que son muchas. Escribí el libro, pues fue realmente, yo no tenía la intención de escribir el libro ni de contar nada, siempre he sido muy reservada para este tema, porque la mente, aún en la época que estamos, está muy cerrada, entonces yo siempre, por miedo a las burlas y eso, siempre he tenido esto oculto. Pero llegó un momento que algunos del más allá, pues yo les digo a ella, quien quiso que lo escribiera, mis seres de luz, ¿no? Pues quería que contara y diera respuesta a muchas personas, muchos humanos que tienen preguntas sin responder. Hay muchas investigaciones, pero siempre se queda todo en el aire. Entonces quería que contase y respondiese a algunas de tantas preguntas que se hacen normalmente, ¿no? Entonces yo siempre decía que no puedo, que yo eso no podía hacerlo, ¿no? Que yo no servía para eso, ni tenía el valor ese. Entonces ella, cuando digo ella, me refiero a este ser del más allá, me dijo que sí podía hacerlo, que si no lo quería hacer hablando, pues que lo hiciera escribiendo, que lo escribiese un libro. Yo al principio pues me negué, porque yo decía, si yo no soy escritora, ¿cómo voy a escribir un libro? Que no. Y al final pues acepté. Mi principal idea fue hacerlo anónimo, escribir el libro, enviarlo a alguna editorial, si lo publicaban, bueno, yo pensaba, yo ya lo he hecho, así ya me dejan tranquila. Pero no valía. Tuve otra vez la visita y me dijo que no, que ese libro, escribiéndolo anónimo, pues no tendría ningún sentido, que nadie lo creería, que tenía que qué sé yo, poner mi nombre, porque eran muchas las personas que me conocían, y poniendo un nombre y sabiendo que era yo, pues que lo creerían, ¿no? Y me dio instrucciones de cómo tenía que ser el libro. Tenía que ser de fácil lectura, sencillo, porque ese libro lo iba a leer tanto adolescentes como personas que no tenían cultura, que apenas sabían leer, y personas que tenían mucha cultura en sus carreras, pero que lo tenía que entender tanto el que tiene mucha cultura como el que no. Que hablase con palabras sencillas, que no fuese, y que simplemente que hablase desde el corazón, contando. Entonces pues eso hice. También quité lo que había puesto, haciendo como si fuese otra persona, y ya comencé desde el principio, comencé a siguiéndolo, pues realmente hablando en primera persona, contando desde mis primeros recuerdos, en algunos extractos, porque yo cuando era una niña y adolescente, eso, yo tenía un diario, ¿no? Entonces ahí en el libro hay extractos copiados literalmente de esos diarios. Lo he hecho porque una cosa. Perdona que te interrumpa, Mari Carmen. O sea, en el libro, has plasmado trozos que tú escribías en tu diario de adolescente. Sí, porque, verás, eso tenía un motivo. Porque una cosa es contar un recuerdo, que a lo mejor han pasado años, a muy distinta contar algo que en ese momento lo estaba viviendo. Porque en el diario yo lo escribía cosas que me estaban pasando en ese momento, cómo me sentía y las sensaciones que yo sentía, el miedo que yo tenía en ese momento. Entonces lo cuento, en el libro cuento mi recuerdo, pero ahora de ese recuerdo en algunas ocasiones pues copio literalmente lo que en ese momento puse en el diario. En el diario también me imagino que lo que estás plasmando es en lo que te pasaba con estos seres de luz. Sí, sí, claro. O trozos, el típico diario que tienen todas de fulanito me ha dado un beso hoy en el colegio. No, lo que me pasaba con estos seres de luz y de sombra, verá que no era los de luz, son los que me guían. Ahora yo tuve experiencias muy negativas y que me atacaban también los otros. Entonces, con lo que contaba era cuando recibía un ataque, cuando veía algo, cuando eran esas cosas, cómo me sentía, el miedo que sentía en ese momento, cómo me sentía en ese momento, me ha pasado esto, esas cosas, pero siempre con el más allá. Es curioso porque dices que algo te
dijo que escribieras el libro. Ya hemos tenido por aquí en varias ocasiones a Manuel M. Gómez hablando de libros, del contacto angelical, etcétera, etcétera, que él también asegura que escribió ese libro, digamos que él solo fue la mano, que algo desde el otro lado le guiaba a escribir ese libro. Pues ¿sabe una cosa? Ayer precisamente cogí el libro y comencé a leer y tuve una sensación de la verdad. Pensé, digo, parece que esto no lo he escrito yo. Es como lo estaba leyendo como, no sé, como, es que no sé cómo explicártelo. Una cosa es lo que me estás diciendo. Y eso me sucede muchas veces con personas que a lo mejor estoy hablando en algún sitio o he dado una ponencia o algo y estoy hablando con alguien y me hace una pregunta y yo no sé cómo respondo, que yo no sé. Y es que es una sensación muy rara porque no sé cómo explicarte. Yo misma me estoy escuchando de responder esa pregunta o ese consejo que yo digo, bueno, pero ¿cómo sé yo esto si yo no? Y pues con el libro ha habido momentos que también me pasaba eso, que he sido guiada de alguna manera. Hay cosas, por ejemplo, una cosa es contar mis experiencias y otra cosa es que en el libro plasmo también algunas cosas que son del más allá, de la otra dimensión, cuento cosas de la otra dimensión, describo cosas del otro lado. Entonces, siempre sí, es verdad que he tenido también esa guía. Cuéntanos, Mari Carmen, alguna experiencia que tú recuerdes. Que yo recuerde. Una de tantas que has tenido, alguna que realmente que tengas especial recuerdo sobre ella. Bueno o malo, porque es que tengo de todo. Pues mira, ya que lo dices, una de cada. Mira, buena entre comillas. Tengo una que yo me operé de cáncer en una mama y estaba en el hospital, ¿no? Y entonces acababa de salir del quirófano, me llevaron para la habitación y allí estaba la visita familiar y entonces no me apetecía hablar con nadie, yo quería descansar y para que creyeran que yo estaba dormida cerré los ojos. Entonces tenía los ojos cerrados y de repente veo a dos seres y me dice: no te preocupes, que no te va a pasar nada, no te preocupes. Llama a las enfermeras, pero no te preocupes, que nosotros estamos aquí contigo, que te estamos protegiendo. Entonces, yo no entendí por qué me dijo, no te preocupes, llama a la enfermera, si yo en ese momento estaba bien, ¿no? Y ya había salido del quirófano y todo. Y me volvieron a repetir eso, llama a la enfermera, rápido, llámala, pero no te preocupes. Entonces abrí los ojos y no sé, y hago así, pero ¿qué me pasa? Miré y me veo que yo estaba vendada, que estaba todo lleno de sangre. A mí me da mucho miedo la sangre. Entonces estaba todo lleno, la cama se había llenado toda de sangre y yo no me había dado ni cuenta de eso. Llamé a las enfermeras y es que había tenido una hemorragia. Pero algo en mi interior, como había visto a ellos y me habían dicho eso, pues estaba yo tranquila, sabía que no me iba a pasar nada. Y fue raro porque yo veo un poquito de sangre y lo paso muy mal, ¿no? Y eso lo veo yo como algo bueno, que si ellos no hubiesen venido y yo veo esa sangre, pero bueno, esa es una buena. Y una mala cuando siento que alguien que conozco que va a morir, lo siento antes, incluso antes de que sepa que están enfermos ellos mismos, pues lo siento, al verlo, pues siento que le va a pasar algo, que van a morir. Y no puede evitarlo, no puede decir nada, porque claro, tú no vas a decir eso. O también las peores, es una época que estuve que me atacaban. Pero eso no eran fantasmas normales, eso eran seres de los otros, de la sombra, yo les digo la sombra, y realmente lo pasaba ahí muy mal. Hubo una época que me atacaba, me tiraban objetos, que le cogí miedo a dormir, porque cuando me dormía, eso era horrible, me atacaba en sueño y me despertaba y no me podía mover, me hacía moratón en el cuerpo. Esa época, esa fue mala. De mi experiencia con el más allá, esa fue la peor. Hasta que ya, yo le digo los míos, me enseñaron cómo defenderme incluso dormida para que no me pudiesen atacar
y eso. Y esos ataques ya cesaron, pero fue una época bastante mala. Y ahora mi hija, que tiene 17 años, pues lleva una semana que le está pasando eso, que cuando se duerme pues la ataca, le está cogiendo miedo a dormir, tiene también moratones en el cuerpo. Bueno, mucho no tiene, ayer tenía 2 nada más, hoy no sé. Pero... Y entonces cuando ella me ha estado diciendo eso, pues me ha recordado esa época mía mala. Bueno, esperemos que no llegue a tanto. Mari Carmen, Esperemos, para ¿no? quien compre tu libro, ¿qué puede esperar? O sea, ¿de qué manera, digamos, como ya hemos dicho, el libro como si fuera una guía, ¿qué pueden esperar al leer el libro? Pues la gente que ha leído el libro, que se ha puesto en contacto conmigo, me han dicho que de alguna manera le ha ayudado, porque en muchas páginas, en muchos temas que cuento, en muchas cosas se sienten identificados. Hay mucha gente que le suceden muchas cosas, pero callan por miedo a que alguien se vaya a burlar de ellos. Entonces, al ver que hay otra persona que también le ha pasado esas cosas y que le pasa y que la puede comprender, pues sienten la necesidad de hablar conmigo, contarme, pues mira, a mí me ha pasado esto, yo nunca lo he contado a nadie, y me ha ayudado. Hay otra gente que tiene algunas dudas, tiene miedo a la muerte, tiene miedo qué va a pasar, qué pasa después. Y esas cosas, pues, hay muchas respuestas, ¿no? Que no es solo contar lo que a mí me pasó, sino respuestas que se dan. Y Mari Carmen, para quien quiera adquirir tu libro, ya vamos terminando, ¿dónde pueden conseguir el...? Pues la editorial, cuando hice el contrato con ellos, me dijeron que lo podían comprar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en grandes librerías de toda España y eso, pero la realidad es que hay mucha gente que va a lo mejor a comprarlo en esos sitios y no hay, a no ser que los encarguen, no se lo traen. También yo veo el método más fácil por internet. Por internet lo puede comprar en todos sitios, en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en la propia editorial, y lo puede comprar bien en papel o descargárselo en book. Bueno, pues para todos los oyentes que quieran adquirir el libro de Mari Carmen, ahí tenéis las maneras de poder hacerlo. Y Mari Carmen, pues nada, gracias por habernos dedicado un rato de tu tiempo para explicarnos un poco de qué trata. Sí, de nada, ¿te puedo decir algo más? Sí, por favor. Mira, al final del libro puse yo mi correo electrónico para todas aquellas personas cuando lo leen y tiene algún problema o quiere ayuda de algún tipo o cualquier consulta, cualquier cosa, se puedan poner en contacto conmigo. Que no hay, que yo atiendo a todo el mundo y todo lo que pueda ayudar, pues ayudo, que no hay problema por eso. Y para quien no pueda adquirir el libro y ver ese correo, ¿por dónde pueden ponerse en contacto contigo? Mira, si quieres doy el correo. Por favor, dalo. Mira, Mari Carmen, entre 2 dimensiones, @hotmail.com. Y si no, por Facebook o por alguna plataforma por de redes Facebook sociales. También, Mari Carmen Belmonte. Lo que pasa es que en Facebook Mari Carmen Belmonte y me decían Mari Carmen Belmonte, porque puse un día Mari Carmen Belmonte y hay un montón. Sí, es lo que tiene Facebook. Es que hay muchos Mari Carmen Belmonte en España. Es un nombre muy común, por visto. Bueno, pues lo dicho, para todos los oyentes que quieran adquirir el libro, ya saben dónde poder conseguirlo, o si quieren ponerse en contacto contigo y plantearte alguna duda que tenga que ver relacionado con los temas de seres de luz, el más allá. En Google también, si pone entre 2 dimensiones Mari Carmen Belmonte, también le sale el enlace del Facebook, también. Estupendo. Y también, nada más que ponga entre 2 dimensiones mi nombre, pues sale un montón de páginas donde lo puede adquirir, hablando del libro y de todo eso. Perfecto. Pues Mari Carmen, lo dicho, muchísimas gracias por habernos dedicado un rato de tu tiempo. De nada, encantada. Y esperemos que el libro vaya para arriba durante mucho tiempo. Pues muchas gracias. Y un abrazo enorme. Gracias, igualmente. Y bueno, queridos amigos, con esto llegamos al final del programa de hoy. Esperamos que os haya gustado y nosotros volvemos dentro de 7 días.
Que paséis una muy feliz noche. Welcome to San Quentin. We're all excited you're here, staff and inmates alike. One thing I do have to tell you before you enter, the state has a no hostage policy. In the unlikely event that you are taken hostage, the state will not negotiate your release in exchange for the release of an inmate.